Perdí mi trabajo y mis padres se negaron a pagar la matrícula de mi hijo. No tenemos dinero para eso, pero compraron bicicletas y juguetes para los hijos de mi hermana, así que les quité todo lo que compré con mi dinero, y se quedaron en cero. Siempre fui el hijo que cargaba con todo, desde que tengo memoria. Mis padres, Beatriz y Rogelio, me veían como el pilar de la familia, el que resolvía problemas, el que ponía el dinero, el que no fallaba. No me quejaba, ¿saben? Pensaba que era mi deber. Soy Marcelo, tengo 38 años, y hasta hace unos meses, mi vida parecía tener un rumbo claro. Tenía un buen trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología, un salario sólido que me permitía vivir cómodamente, y sobre todo, mantener a mi hijo Iván, de 10 años, que es mi mundo entero. Pero también, durante años, usé ese dinero para sostener a mis padres. Neveras, televisores, muebles, reparaciones en su casa, todo salía de mi bolsillo. Y no solo eso, cada mes les pasaba una cantidad fija para que la ahorraran. Yo creía que era una inversión en la familia, que algún día, si lo necesitaba, ellos estarían ahí para mí. Qué ingenuo fui. Mi hermana Verónica, en cambio, siempre fue la favorita. Ella es 3 años menor que yo, tiene 35, y es madre de 2 hijos, Emilia de 12 y Tomás de 8. Verónica nunca tuvo que preocuparse por ser responsable. Mis padres siempre justificaban sus errores, sus caprichos, sus malas decisiones. Si Verónica se gastaba todo su dinero en ropa o salidas, mi papá decía, es joven, déjala disfrutar. Si se peleaba con su jefe y renunciaba a un trabajo, mi mamá la defendía, es que no la valoraban, pobrecita. Mientras tanto, yo era el que llegaba a casa de mis padres con una lavadora nueva cuando la vieja se descomponía, o el que pagaba para que arreglaran el tejado cuando llovía dentro de la sala. Yo era el que nunca decía no. No me malentiendan, no es que odiara ayudar. Amo a mi familia, o al menos, eso creía. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que siempre fui el proveedor invisible, el que daba y daba sin esperar nada a cambio. Hasta que la vida me dio un golpe que me obligó a abrir los ojos. Todo empezó un martes, estaba en mi oficina, revisando unos planos para un proyecto importante, cuando el gerente de recursos humanos me llamó a una reunión. Marcelo, lo sentimos mucho, pero la empresa está haciendo recortes. Tu puesto ya no es necesario. Así, sin más. 10 años en esa empresa, trabajando hasta medianoche, viajando para reuniones, dando el 110%, y de un día para otro, estaba fuera. Me dieron una indemnización, pero no era gran cosa. Entre los gastos de Iván, la renta, y todo lo que había invertido en mis padres, mis ahorros eran casi inexistentes. Siempre pensé que no necesitaba ahorrar tanto porque tenía un trabajo estable. Error mío. Esa noche, cuando llegué a casa, Iván estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. Papi, ¿qué pasa? Te ves triste, me dijo. Tiene esa habilidad, mi pequeño, de notar cuando algo no está bien. Le sonreí, le revolví el cabello y le dije que todo estaba bien, que solo estaba cansado. Pero no estaba bien. Estaba aterrado. La matrícula del colegio de Iván vencía en un mes, y sin mi salario, no tenía forma de pagarla. El colegio de Iván no es de lujo, pero es una escuela privada decente, con buenos profesores y un ambiente donde él se siente seguro. No quería sacarlo de ahí, no después de todo lo que habíamos pasado. Iván y yo hemos sido un equipo desde que su mamá, mi exesposa, decidió que no quería ser parte de nuestras vidas. Cuando Iván tenía 3 años, ella se fue. Dijo que no estaba lista para ser madre, que necesitaba encontrarse a sí misma. Nunca más supimos de ella. Desde entonces, todo lo que hago es por él. Cada peso que gano, cada decisión que tomo, es para que Iván tenga una vida mejor que la que yo tuve. Por eso, la idea de no poder pagar su colegio me rompía el alma. Decidí pedir ayuda. No soy de los que piden favores, pero no veía otra salida. Llamé a mis padres esa misma noche. Mi mamá contestó, con esa voz suave que usa cuando quiere parecer comprensiva. Mamá, perdí mi trabajo, le dije sin rodeos. No tengo ahorros suficientes para la matrícula de Iván. Necesito que me ayuden con algo, aunque sea una parte. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, mi papá tomó el teléfono. ¿Qué te pasa? ¿Te crees que somos tu cajero?
No tenemos dinero para eso. Su tono era frío, como si estuviera hablando de un trámite cualquiera, no de la educación de su nieto. Me quedé callado. No sabía qué decir. Durante años, yo había sido su salvavidas. La nevera de $1.200 que les compré cuando la vieja se descompuso. El televisor de pantalla plana de $900 que mi papá quería para ver los partidos de fútbol. La lavadora de $800 porque mi mamá decía que lavar a mano le dolía la espalda. Los muebles de la sala, $2.500, porque querían recibir a la familia con algo bonito. Y no hablemos de las reparaciones en la casa, el tejado, las tuberías, la pintura. Miles de dólares que salieron de mi cuenta. Y cada mes, les daba $300 para que ahorraran. Nunca pregunté qué hacían con ese dinero, confiaba en que lo guardaban para emergencias. Y ahora me decían que no tenían dinero. Entiendo, dije finalmente, con la voz temblando. No se preocupen, ya me las arreglaré. Colgué antes de que pudieran decir algo más. No quería escuchar excusas. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiendo un nudo en el pecho. Iván entró a la sala y me abrazó. Papi, todo va a estar bien, ¿verdad? Asentí, aunque no estaba seguro. Claro, pequeño. Siempre lo resolvemos, ¿no? Él sonrió, y esa sonrisa fue lo único que me mantuvo en pie esa noche. Los días siguientes fueron un infierno. Mandé currículums, hice entrevistas, pero el mercado estaba difícil. Cada te llamaremos se sentía como un portazo. La fecha para pagar la matrícula de Iván se acercaba, y yo no tenía ni la mitad de lo que necesitaba. Decidí intentarlo de nuevo con mis padres. Esta vez, fui a su casa. Pensé que cara a cara sería diferente, que verían lo desesperado que estaba. Cuando llegué, mi mamá estaba en la cocina, preparando café. Mi papá veía televisión en la sala, en el mismo televisor que yo les compré. Marcelo, ¿qué haces aquí?, dijo mi mamá, como si nada hubiera pasado. Me senté y fui directo al grano. Mamá, papá, necesito ayuda. La matrícula de Iván es en 2 semanas. Si no la pago, lo van a sacar del colegio. Por favor, cualquier cosa que puedan darme, se los devolveré cuando consiga trabajo. Mi papá ni siquiera me miró, siguió con los ojos pegados a la pantalla. Mi mamá suspiró y dijo, ay, ya te dijimos que no tenemos dinero para eso. No podemos. ¿No pueden?, pregunté, sintiendo que la rabia empezaba a subir. ¿Y los $300 que les daba cada mes, dónde está ese dinero? Mi papá finalmente habló, sin quitar los ojos del televisor. Ese dinero se gastó, Marcelo. La vida es cara, tú lo sabes. Me quedé helado. ¿Se gastó? ¿Miles de dólares en ahorros, gastados? No podía creerlo. Intenté mantener la calma. ¿En qué se lo gastaron? Porque esta casa está igual, no veo nada nuevo. Mi mamá se puso nerviosa. Bueno, hijo, son cosas que no entenderías. Gastos de la casa, comida, imprevistos, no quise seguir. Me levanté, dije un gracias por nada y me fui. En el camino a casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había hecho por ellos. Cada sacrificio, cada peso que les di, cada electrodoméstico, cada mueble, y ahora, cuando mi hijo los necesitaba, me daban la espalda. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que no podía explicar. Pero lo peor estaba por venir. Un sábado, unas semanas después, Iván y yo fuimos al parque. Él quería montar su bicicleta vieja, que ya le quedaba pequeña. Mientras lo veía pedaleando, mi teléfono vibró. Era un mensaje en el chat familiar, de Verónica. Una foto de Emilia y Tomás, felices, montando bicicletas nuevas, de esas que cuestan al menos $500 cada una. Miren lo que les compraron los abuelos, decía el mensaje, con emojis de corazones. Sentí que el aire se me iba. ¿Bicicletas nuevas? ¿Para los hijos de Verónica? Pero si me habían dicho que no tenían dinero, que estaban apretados. Llamé a mi mamá de inmediato, como que le compraron bicicletas a los hijos de Verónica, pregunté, tratando de no gritar. Mi mamá tartamudeó. Bueno, hijo, es que, eran un regalo.
Los niños estaban tristes, y queríamos alegrarlos. ¿Tristes? Y mi Iván, que podría perder su colegio, no merecía que lo alegraran. ¿De dónde sacaron el dinero?, insistí. Silencio. Luego, mi papá, que estaba escuchando, dijo: «Eso no es asunto tuyo, Marcelo. Son nuestros nietos, podemos hacer lo que queramos». Colgué, temblando de rabia. Esa noche no dormí. La imagen de esas bicicletas me quemaba por dentro. Mientras Iván dormía, hice cuentas. En los últimos 5 años, les había dado a mis padres más de $20.000 entre electrodomésticos, muebles, reparaciones y el dinero mensual. Todo eso, mientras Verónica no ponía un peso, vivía su vida sin preocupaciones, y sus hijos recibían regalos caros. ¿Y mi hijo? Nada. Ni un centavo para su educación. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Ya no iba a ser el hijo responsable, el que siempre da sin recibir. Iba a recuperar lo que era mío. Hice un plan. Llamé a un amigo, Luis, que tiene una camioneta grande. Le conté todo, y aunque al principio pensó que estaba loco, me apoyó. «Marcelo, te han usado como banco toda la vida. Haz lo que tengas que hacer». Hice un inventario de todo lo que había pagado en la casa de mis padres: la nevera, el televisor, la lavadora, los muebles de la sala, las camas, el comedor, hasta una lámpara que compré porque mi mamá decía que la vieja no alumbraba bien. Decidí que iba a tomar lo que era mío. La oportunidad llegó un viernes. Mis padres y Verónica salieron a una cena familiar, una a la que, por cierto, no me invitaron. No me dolió, ya estaba acostumbrado. Luis y yo llegamos a la casa de mis padres con la camioneta. Entré con mi llave, la misma que me dieron hace años porque era el hijo de confianza. En 2 horas, sacamos todo: la nevera, el televisor, la lavadora, los muebles, la lámpara. Todo lo que yo pagué. Dejé una nota en la mesa de la cocina: tomé lo que es mío. Ustedes eligieron a los hijos de Verónica sobre el mío. No esperen más ayuda. Los ahorros que les di deberían cubrir sus necesidades, si no los gastaron en juguetes ni bicicletas. Cuando terminamos, miré la casa. Estaba casi vacía, como si la hubieran saqueado. Pero no sentí culpa. Sentí alivio. Por primera vez en años, sentí que estaba defendiendo a mi hijo, que estaba poniendo a Iván primero. Luis me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, amigo. Ahora, a seguir adelante. Esa noche, cuando llegué a casa, Iván estaba viendo una película. Me miró y dijo: «Papi, ¿estás bien? Te ves diferente». Le sonreí. «Estoy bien, pequeño. Todo va a estar bien». Y por primera vez en semanas, lo creí. Después de dejar a Iván durmiendo en su cuarto, mi teléfono empezó a sonar. Era mi papá. No quería contestar, pero algo en mí me dijo que era mejor enfrentar la tormenta de una vez. Respiré hondo y descolgué. «Marcelo, ¿qué demonios hiciste?», gritó mi papá sin siquiera saludar. «¿Cómo te atreves a entrar a nuestra casa y llevarte todo? Eres un ladrón». Su voz temblaba de rabia, pero también había algo más, como si estuviera sorprendido de que yo, el hijo obediente, hubiera hecho algo tan drástico. Antes de que pudiera responder, escuché a mi mamá llorando al fondo. «Marcelo, nos dejaste sin nada, sin nevera, sin muebles, sin nada. ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Me quedé en silencio un momento, dejando que sus palabras se asentaran. La rabia que había estado conteniendo durante semanas, desde que me negaron ayuda para la matrícula de Iván, empezó a hervir dentro de mí. «Ladrón», dije, con la voz más calmada de lo que sentía. «¿Yo soy el ladrón?». «Vamos a hablar claro, papá. Durante años, yo pagué todo en esa casa. La nevera de $1.200, porque la vieja se descompuso. El televisor de $900, porque querías ver los partidos en alta definición. La lavadora de $800, porque mamá decía que lavar a mano le dolía la espalda, y muchas cosas más, y ahora por pedir un poco de ayuda para la matrícula de mi hijo, deciden no ayudarme y regalarle bicicletas caras a los hijos de mi hermana». Mi mamá tomó el teléfono, todavía llorando. «Hijo, no es justo. Esos fueron regalos para los niños, para alegrarlos. No puedes compararlo». Solté una risa amarga, una que no reconocí como mía. «¿Regalos?
¿Y mi hijo no merece un regalo? ¿No merece seguir en el colegio? Durante años, fui el que mantuvo esta familia a flote. Pagué todo, mientras Verónica, la favorita, no ponía un peso. ¿Y cuando necesito ayuda, me dan la espalda? No, mamá. Tomé lo que es mío. Si quieren electrodomésticos nuevos, que Verónica los pague. O usen los ahorros que les di. Si no los gastaron en juguetes para los hijos de Verónica, claro. Colgué antes de que pudieran responder. Mi corazón latía con fuerza, pero no me arrepentí. Por primera vez, había dicho lo que llevaba años callando. Apagué el teléfono y me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. A la mañana siguiente, me levanté temprano y puse a la venta las cosas que había sacado de la casa de mis padres. Para mi sorpresa, las cosas se vendieron rápido. A mediodía, un señor vino por la nevera y pagó $800 en efectivo. Una hora después, una pareja joven se llevó el televisor por $600. La lavadora se fue por $500 con una señora que necesitaba una urgente. Y las otras cosas también se vendieron. Esa misma tarde, fui al colegio de Iván, y pagué la matrícula para que él siguiera estudiando. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Iván que su colegio estaba asegurado. «¿Entonces no me van a sacar, papi?», preguntó, con los ojos brillando. «No, pequeño. Vas a seguir con tus amigos, con tus maestros. Todo va a estar bien». Me abrazó tan fuerte que casi se me salen las lágrimas. Por él, todo valía la pena. Pasaron las semanas, y mi vida empezó a tomar forma de nuevo. Seguí enviando currículums, haciendo entrevistas, buscando cualquier oportunidad. Y entonces, un día, recibí un correo que lo cambió todo. Era de una empresa de ingeniería más grande que la anterior, buscando un consultor senior para un proyecto importante. El salario era mejor que el de mi trabajo anterior, y ofrecían estabilidad a largo plazo. Hice la entrevista, di lo mejor de mí, y una semana después me llamaron, estaba contratado. El alivio fue inmenso. No solo podía pagar las cuentas, sino que podía empezar a reconstruir mis ahorros, darle a Iván la vida que merecía. Con el nuevo trabajo, las cosas se estabilizaron. Alquilé un apartamento más cómodo, compré una bicicleta nueva para Iván, nada de $500, pero era perfecta para él, y hasta empezamos a planear un viaje corto para las vacaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control de mi vida. Pero la paz no duró mucho. Un día, unas 6 semanas después de la noche en que vacié la casa de mis padres, recibí una llamada de mi mamá. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. «Marcelo, hijo, por favor, necesitamos hablar. Estamos en problemas. No tenemos dinero, no podemos pagar las cuentas. La familia es lo primero, hijo. Ayúdanos». Escuché el mensaje y sentí una mezcla de tristeza y rabia. ¿La familia es lo primero? ¿Dónde estaba esa familia cuando Iván necesitaba su colegio? Luego, un mensaje de Verónica en el chat familiar: «Marcelo, mamá y papá están en quiebra, ¿cómo puedes ser tan cruel? Devuelve lo que te llevaste y ayúdalos. Eres su hijo». Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, y pensé en todo lo que había pasado. Recordé las veces que les di dinero, los electrodomésticos, los muebles, los años de sacrificio. Recordé sus palabras: «No tenemos dinero para eso». Recordé las bicicletas, la consola, la forma en que priorizaron a los hijos de Verónica sobre Iván. Y tomé una decisión. Llamé a mi mamá. Cuando contestó, su voz estaba llena de esperanza. «Marcelo, hijo, vas a ayudarnos». Respiré hondo y dije: «No, mamá. No voy a ayudarlos. Durante años, di todo por ustedes. Pagué todo, mientras Verónica no ponía nada. Cuando pedí ayuda para Iván, me dieron la espalda. Pero para las bicicletas de Emilia y Tomás sí hubo dinero, ¿verdad? No hay familia cuando mi hijo no es prioridad. Paguen sus cuentas ahora. No me busquen más». Colgué, y antes de que pudieran responder, bloqueé sus números y el de Verónica. Eliminé el chat familiar. Corté todo contacto. Por un momento, sentí una punzada de culpa.
Eran mis padres, después de todo. Pero luego pensé en Iván, en su sonrisa, en la vida que estábamos construyendo juntos. Y supe que había hecho lo correcto. Durante años, fui el hijo que dio todo sin pedir nada, el proveedor invisible. Pero ya no más. Había recuperado mi dignidad, mi libertad. Por primera vez en mi vida, me sentía libre. Esa noche, llevé a Iván al parque. Mientras lo veía montar su bicicleta nueva, riendo y corriendo con otros niños, sentí una paz que no había sentido en años. La rabia se había ido. La tristeza también. Lo único que quedaba era la certeza de que, pase lo que pase, Iván y yo éramos suficientes. La familia que importaba estaba ahí, en ese parque, y nadie iba a hacernos sentir menos nunca más. Suscríbete para más historias diarias.